Recording progress. Es el de tu hermano. Sí, le dije que muy chiquito. Ay, espérame. Ok, les voy a mostrar el ejemplo que les creé para ustedes. Es a modo de ejemplo. Adelante, Erika. Buenas noches, asesor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Mi duda era esta, asesor. ¿Se puede hacer una captura de pantalla para el diagrama de flujo? Sí, sí se puede. O sea, de hecho, la instrucción dice que pueden hacer una captura o en su caso, si tienen la URL de la tecnología que están aplicando, igual pueden colocar la URL. En este caso podemos, si algunos estudiantes lo mandan, que es la presentación, la tabla, la URL de su programa y la URL de su video, eso es bienvenido y la fuente de información. Si lo coloca como captura, igual bienvenido. Ok, asesor. Muchísimas gracias. De nada. Adelante, Deyanira. Buenas noches, asesor y compañeros. Yo tengo una duda en cuanto a lo que mencionó del recurso financiero. ¿Necesitamos poner cantidades en ese recurso? Ahí voy. Muchísimas gracias por esa pregunta. Mire, ese es el ejemplo que quería mostrarles. Justamente vamos a hacer algo, porque a mí realmente, y lo que me gustaría y me interesa es que ustedes conozcan la estructura que debe de contener el proyecto. Realmente, el que ustedes conozcan cómo se determina el recurso financiero es muy importante. O sea, para que ustedes sepan de dónde nace el recurso financiero cuando hablamos de una viabilidad. Cuando hablamos de viabilidad, es la suma de los recursos multiplicado por la cantidad de meses de proyecto. Sin embargo, eso se les va a volver un poco tedioso a ustedes. Relativamente, yo les propongo dos cosas. Una, pueden ocupar montos y hacerlo como lo están viendo en pantalla, un estimado de acuerdo a su universo de población, a la suma de recurso material, recurso tecnológico y recurso humano, multiplicado por la cantidad de meses de proyecto, o en su caso, solamente colocar la palabra dinero en efectivo. Si ustedes colocan la palabra, solo la palabra dinero en efectivo sin colocar montos, yo les doy por buena esa columna. Ahí sí la pueden copiar y pegar en toda la columna, porque el dinero en efectivo me va a dar la ilusión que yo necesito dinero para pagar el recurso material, que yo necesito dinero para pagar el recurso tecnológico y que yo necesito dinero para pagar el recurso humano. ¿Por qué? Porque a su vez en este momento todavía desconozco exactamente cuántas computadoras, cuántos celulares, o a lo mejor como les compartía, que mágicamente llegó el gobierno y me dijo, ¿sabes qué? Toma 10 computadoras que ya no me sirven, tómalas para este proyecto. Entonces yo en la parte del estudio financiero, cuando yo elabore mi balance general, yo voy a quitar, activos fijos, tengo esto. Entonces lo quito y me va a hacer resta de los recursos. Entonces pueden colocar solamente la palabra dinero en efectivo y enfocarse en los demás recursos, o sea, colocar los demás recursos. Lo interesante de esto es que no dejen espacios en blanco. Lo interesante de la viabilidad del proyecto es que no pongan no aplicas, no los necesito, no los requiero, porque todos los recursos son importantes. Vamos a hacer la hincapié o la alusión de que no contamos con ningún solo recurso, de que aunque yo diga, en mi casa tengo 2 computadoras que puedo utilizar, no importa, colóquenlas, coloquen todo el recurso que van a necesitar para cada actividad y para cada tarea. Es, a modo de ejemplo, se los pongo de esta manera. Cuando les compartía sobre los censos poblacionales, el INEGI crea sus propios proyectos. El INEGI ya tiene materiales en sus instituciones, pero no por eso no va a gestionar correctamente el recurso. Ellos gestionan el recurso para comprar celulares, aunque ya haya en la parte de bodega. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, por el tiempo que ya tienen guardados sus celulares allá para poder hacer los censos poblacionales, ya no sirven. Entonces van a tener que agarrar de ese activo o del capital inicial para poder comprar otros. Entonces yo no puedo estar esperanzado de lo que ya tengo me vaya a funcionar. Entonces yo tengo que tener el capital inicial para poder hacer mi propia inversión. Entonces eso va a ser la parte importante. Y no sé si le resolví su duda o se la amplié. Sí, sí, asesor. Muchas gracias. Tenía esa duda. Y también otra duda en cuanto al Adelante. video.
Sí. ¿Ese lo podemos realizar en PowerPoint con audio? No, tiene que ser recurso de video. Lo que sí puede hacer es utilizar el grabador de PowerPoint. PowerPoint lo convierte a un grabador y automáticamente lo puede subir a YouTube. Entonces ahí sí, porque si hacemos una presentación con un audio integrado, entonces ya no va a ser un recurso de video, sino es un PPT con audio integrado. Entonces no vamos a cumplir con lo que estamos solicitando. Ah, ok. Muchas gracias. De nada. Adelante, Ana. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Em, bueno, me hice un poquito bolas con relación a lo que es las tareas. Entonces, siempre deben de empezar con verbo infinitivo. Verbos sustantivados o verbos en infinitivo. Pueden ocupar Ah, cualquiera ok. de los dos. Los verbos sustantivados son como especificó la compañera, por ejemplo, desarrollo de una tabla o desarrollo de una actividad o desarrollo de una tarea. Ah, bueno, estoy utilizando el verbo sustantivado es el desarrollo, Ok. el creo, el elaboro, así. Ahora, si yo lo quiero utilizar como verbo en infinitivo, con verbos de la metodología de Bloom, igual. Van a ver ahorita, les voy a mostrar el ejemplo que tengo aquí atrásito para que podamos ver. Aquí tengo yo puros verbos en infinitivo, pero las actividades pueden ir con verbos sustantivados o con verbos en infinitivo. Las tareas sí van con verbos en infinitivo, o sea, todas las tareas van con verbos ir, porque son acciones que se van a realizar para poder acompañar a la actividad. Entonces, ahí sí van de cajón con verbos en infinitivo. Sí, o sea, sí es la pregunta. Las tareas siempre van con verbo infinitivo, Ajá, ¿no? exactamente, Así sí, súper de cajón. Ok, sí, de y cajón. la segunda duda que tengo es que menciona de los colaboradores. ¿Ok? Eh, se, digo, en mi proyecto, pues son compañeros de trabajo. Entonces, pues se pueden poner como personas voluntarias en lugar de colaboradores, pues ya que pues el recurso financiero no lo hago yo, sino la institución donde yo trabajo, Es o cómo que lo manejaría. ahí hay una parte muy importante, Ana. Cuando hablamos la institución donde yo la hago, es que el proyecto no es en base a una institución, es un proyecto propio. Es algo que yo les compartí desde la semana uno, que nosotros debemos elaborar un proyecto social propio, con autoría propia. Yo no debo de estar esperanzado de alguna institución, es decir, yo voy a pagarle al recurso humano. Ustedes son la jerarquía máxima. Como pueden ver en la pantalla, en la parte del recurso humano, el líder del proyecto, como ustedes se nombran directores de proyecto, ustedes son los encargados de ese proyecto. Ustedes son los encargados de mover el recurso financiero y de comprar el recurso material, de comprar el recurso tecnológico. Si yo hablo de un proyecto, por ejemplo, de recolección de basura, yo tengo que reflexionar, voy a hacer un proyecto de recolección de basura, a lo mejor requiero de un ingeniero ambiental, a lo mejor requiero de un capacitador, porque yo no puedo dar las capacitaciones a la gente. Entonces yo tengo que empezar a analizar cuál es el personal que me serviría para delegar responsabilidades de acuerdo a las tareas que yo voy a trabajar. Entonces, a lo mejor yo voy a requerir yo dije que voy a hacer trípticos, pero yo no los sé hacer, a lo mejor requiero de un técnico de informática, a lo mejor voy a requerir de un administrador porque yo no sé elaborar nóminas. Entonces, lo que yo voy a hacer es contratar a un especialista en nóminas o un contador que me pueda ayudar a pagarle a los empleados, que pueda hacer la parte de la nómina, los activos que se van a retener como ISR, como mejor si tienen IMSS o si no tienen, o solamente son honorarios, pues lógicamente viene el recibo que debe de recibir un trabajador. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer en esa columna. Mm, Entonces no sería válido, Es porque bueno, correcto. finalmente a mí sí me interesa y de hecho pues ya estamos trabajando en un proyecto porque pues hablé con mi coordinadora y a ella le pareció muy buena idea porque pues finalmente es una planeación que se trabaja con los niños y pues empezamos a trabajar en equipo, ¿no? Mis compañeros muy buena onda, o sea, digamos, la profesora de creación literaria ya está trabajando con técnica de video stop motion y ella es la que ejecuta ese taller. El profesor de computación ya está preparando pues las pláticas en un foro, en el auditorio. Entonces, todo esto ya se está realizando, bueno, se planeó o hablé con ellos y finalmente pues se me hizo un proyecto muy bonito, pero a lo que yo entiendo que en esta situación
lo hago a un lado y yo lo planteo todo como si yo no estuviera en una institución y replanteo todo, Es ¿no? Para correcto, presentar mi proyecto. O sea, es me olvido correcto. de que trabajo en una institución y me vuelvo para atrás, me echo para atrás y No como es que si se yo no vuelva, estuviera trabajando en una institución, hago una planeación para presentar el proyecto. tengo una duda con respecto, y esto es una duda generalizada. Cuando ustedes estuvieron en su módulo 22, el asesor virtual que tenían en turno no les especificó que los proyectos sociales son una problemática en su entorno que visualiza negativamente y que debe de ser con autoría propia, porque sí me causa un Sí, poquito sí de manejó, ruido. se manejó una problemática social, Ajá, ¿no? Y obviamente, pues me imagino que cada uno de nosotros, dentro de nuestros recursos, pues pensó en una problemática en la que pues se podía trabajar. Para claro, mí, pues fue muy fácil, puesto que trabajo en una institución y me sentí como afortunada y acolchonadita en presentar el proyecto por lo mismo, ¿no? Porque claro, pues obviamente tengo yo esa facilidad porque ya tengo pues prácticamente los recursos, ¿no? Y por eso fue que continué, no sé, pero sí especificaron que era un proyecto a nivel social que se tenía que eh, hacer de acuerdo a tu zona de trabajo, ¿no? Al delimitarlo. Este, nunca me dijeron en mi caso que pues por ser parte de una institución no tenía que ser así, entonces yo lo continué, pero pues no hay ningún problema, o sea, yo no, le me explico, le regreso un pregunto, poquito, le pregunto olvido que eso estoy porque dentro de una institución para presentar el proyecto. sí, le comparto esta parte porque es muy importante. La pregunta alusiva que yo visualizaría en esta situación que está compartiendo no es que se olvide que trabaje en una institución o por la repetición de lo que el comentario que comparte, sino por la parte cuando trabajamos con un proyecto social, de acuerdo a cualquier autor, que dice que los proyectos sociales son problemáticas generalizadas que afectan a un entorno negativamente y el enfoque social que tiene el módulo 22 y el módulo 23 es para que el estudiante despierte esas ideas propias para poder resolver situaciones complejas con ideas personales, con ideas propias alejadas del entorno gubernamental porque en este sentido, cuando yo evalúe la actividad, por ejemplo, en el recurso humano, y usted elabore en la fase 4 su organigrama, ¿cómo podríamos tener nosotros bajo nuestro mando, no sé, al director del DIF, al jefe del área del DIF, o cualquier otro especialista que esté trabajando con nosotros? No podemos tenerlos bajo nuestro mando porque entonces la jerarquía máxima no sería yo, entonces, la alusión de nosotros que debemos de contener para la elaboración de nuestro recurso interno o nuestra organización es que el estudiante conozca que en este momento el recurso humano o el capital humano más importante es el líder del proyecto. A través de la elaboración de lo que es organigrama, empieza a distribuir los puestos. Ahora, si yo, por ejemplo, elaboro un organigrama, tengo mi organigrama y pongo el cuadrito, el rectángulo, pongo líder de proyecto, luego mi línea de comunicación, abajo pongo el director del DIF, automáticamente la pregunta cuando yo la haga es cómo un personal externo puede tener don de mando sobre un personal gubernamental. Sería algo ilógico. Entonces, el proyecto en lugar de convertirse en algo objetivo se vuelve algo subjetivo. ¿Qué recomiendo en esta situación? Pues lógicamente replantear la idea. No es alejarse, sino es simplemente focalizarla a algo personal, a algo que realmente ayude a esa comunidad, pero sin involucrar a sus compañeros de trabajo. Bien, antes de continuar con las participaciones que tienen en la parte de chat, les voy a especificar de dónde nacen las actividades. Algo que yo les decía, en las actividades previas, que son todas las actividades que se van a realizar antes de iniciar el proyecto, por ejemplo, pueden ver aquí como ejemplo que les creé, dice, difundir la información en la sociedad y en el ámbito educativo del daño que está pasando y lo que está provocándolo. ¿De dónde surge esta actividad? Si yo me regreso a la parte de los objetivos específicos, dice implementar en el desarrollo de métodos
y crear concientización del daño que esto hace en cada una de las personas. O sea, que mi primera actividad va a ser difundir esa información porque mi proyecto está basado en la parte de lo que es el daño educativo que tienen a través del bullying escolar. Yo ya tengo la parte de mi actividad. Una vez que yo ya tenga mi actividad, voy a crear las tareas que yo considere acordes para poder solventar esa actividad. Por ejemplo, tarea 1.1, crear sitios de internet, páginas en Facebook, Instagram y grupos de WhatsApp entre la comunidad. Y tarea 1.2, pedir autorización en las instituciones educativas para hablar sobre el tema. Porque yo no puedo llegar a una institución educativa y decir, vine a hacer una plática, pero no tengo permiso. Les tengo que pedir permiso para poder pasar a las escuelas. Una vez que yo tengo las tareas, voy a subdividir los materiales que yo necesito. En recursos tecnológicos puede haber recursos repetidos, sí, porque a lo mejor yo tenga que repetir el internet, software de gestión en la misma columna, en otra actividad y en otra tarea, y es válido. Que a lo mejor el recurso material en la primera actividad también lo necesito para la tarea 1.2, también. A lo mejor se pueda diferenciar por otras que yo requiera, y entonces yo las empiezo a complementar. La función va a ser complementarla. Tengo el recurso material, tengo el recurso tecnológico, tengo el recurso financiero, ya sea en monto o ya sea en la palabra dinero en efectivo, como les compartí, y tengo el recurso humano. Por ejemplo, voy a crear sitios de internet, voy a requerir de un técnico en informática porque yo no lo voy a hacer. ¿Por qué aparece el líder del proyecto? Como pueden ver, en todas las etapas. El líder del proyecto es el encargado de supervisar su cronograma de trabajo. Es decir, que al momento de que estamos iniciando el proyecto, supongamos que tuviéramos un escenario negativo y el técnico de informática no llega, el líder del proyecto tiene que buscar la solución inmediata para que se pueda llevar a cabo la tarea. Entonces, a lo mejor puede llamar a un colchón para que pueda contratar a una persona, o en su caso puede mover algún personal de otra área para que pueda apoyarlo al iniciar el proyecto. Las actividades de desarrollo son todas las actividades que se hacen durante la elaboración del proyecto. Si yo ya difundí la información entre la sociedad, posteriormente voy a hacer, participar en las medidas para la disminución del acoso escolar y sus efectos negativos, promoviendo la participación de los interesados. Yo ya creé mis páginas de Facebook y todo lo demás, entonces ahora lo que voy a hacer es subir a las redes sociales las causas y consecuencias del acoso escolar. Voy a poner la información. Y en la tarea 2.2, realizar campañas de concientización en todas las instituciones educativas. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer y posteriormente vuelvo a colocar mis recursos. Tarea 2.3, verificar que las instituciones educativas promuevan la campaña de concientización. Entonces, ¿qué voy a requerir? Materiales, recursos, y aquí involucré a un personal que dentro de la administración no existe. Entonces, si yo coloco esta parte que ustedes están viendo aquí, como dice padres de familia, automáticamente dentro de un organigrama o dentro de un esquema de jerarquías no se puede aplicar. Ojo, pero sí lo puedo aplicar como un órgano externo. Para cuando yo necesito aplicar un comité vecinal, cuando yo elaboro mi organigrama, voy a agarrar una hojita de mi libreta, a ver si lo pueden ver ahí. Yo elaboro mi organigrama. Supongamos que este es mi organigrama y yo lo elaboro. Aquí tengo al puesto mayor, son las líneas de comunicación. Esto se les llama mandos medios, ¿sí? Estos mandos bajos, y esto es la plantilla obrera. Aquí va la jerarquía máxima, aquí van comúnmente los puestos de la jerarquía menor, y aquí van toda la planta base. Y para poner un comité vecinal se hace dentro de un círculo. Ese círculo me va a permitir poder conocer que es un órgano que yo no lo controlo, pero que participa externamente conmigo. Así, ahí yo puedo colocar un comité vecinal, ahí yo puedo colocar a la sociedad. Ahora bien, entonces lo voy a mostrar también en otro ejemplo. Una vez en la parte de la concreción, son todas las actividades que van a realizar al momento de finalizar. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo espero? Programar los horarios de atención y crear grupos en las escuelas. Y la tarea es desarrollar un sitio web para dar seguimiento a casos de acoso escolar anónimamente. ¿Por qué? Porque va a haber personas que no quieran que los conozcan físicamente. Perdón, profe, creo que no se ve, se sigue viendo la tabla. Sí, de hecho es la tabla que estoy presentando.
Ahorita les voy a mostrar la parte de círculo. Ah, ok, muchas gracias. Entonces, en la parte de crear programas de políticas y reglas de nuestro proyecto, establecer oficinas físicas para dar apoyo psicológico y legal a los casos de acoso. Entonces, yo ya tengo desarrollado todo, simplemente lo que tengo que hacer es rellenar todas las columnas. Una vez que yo ya tenga completa mi tabla, posteriormente vamos a elaborar un diagrama de flujo. En las instrucciones nos dice específicamente, elaborar un diagrama de flujo de una de las fases, no de todas las fases. O sea, yo ocupo actividades previas, dentro de actividades previas va a ir las tareas y las actividades. Justamente todo lo que haya dentro de actividades previas. Si yo ocupo actividades de desarrollo, va a ir actividades y tareas que estén dentro de la etapa de desarrollo y así consecutivamente. No deben de ir las tres, solamente una de las fases. Entonces yo, cuando elaboro mi diagrama de flujo, voy a colocar en el título, diagrama de flujo de la fase inicial, diagrama de flujo de la fase de desarrollo, si la hice de desarrollo, o diagrama de flujo de la fase de concreción. Y es lo que yo debo de hacer. ¿Qué elementos son importantes en un diagrama de flujo? Primeramente, el óvalo. El óvalo que me va a indicar el inicio y el final. El rectángulo, que es la parte donde se colocan las actividades. El romboide. El romboide es un elemento que no debe de faltar. El romboide me va a determinar dos caminos alternos, el camino del sí y el camino del no. Siempre tienen que haber dos caminos alternos. Y lo que es la parte de la flecha que indica los flujos de proceso. Esto que van a ver a continuación es un ejemplo, específicamente es un ejemplo para que ustedes lo vayan a elaborar, ya sea en Ludichart. De hecho, podemos utilizar Ludichart, podemos utilizar cualquier tecnología, como lo dice Mindomo, Project, donde ustedes lo quieran realizar, pero la parte esencial de esto es que nosotros distribuyamos la información, como por ejemplo, lo que ven en pantalla, diagrama de flujo de la fase 3, actividades de concreción. Algo muy relevante es el conocer las preguntas detonadoras para saber qué camino yo escogería. Una vez que yo ya tenga esos caminos alternos del sí y el no, esto nos va a poder permitir elaborar estrategias distintas para poder solventar la problemática generalizada de la actividad que estamos trabajando. Ahora bien, las tablas la pueden realizar en cualquier tecnología, cualquiera. De hecho, en esta semana, ustedes pueden utilizar cualquier tecnología. Donde se pide la tecnología emergente o las tecnologías emergentes que vamos a trabajar es en el uso de el recurso de video y en el diagrama de flujo. O sea, en el diagrama de flujo sí es específicamente con tecnologías emergentes. No se va a aceptar PowerPoint, no se va a aceptar que se hagan diagramas de flujos en Word, porque no cumplen con el aprendizaje esperado. Tienen que ser con tecnología emergente, el diagrama de flujo y el recurso de video. Y antes que se me acabe el tiempo, ahorita les doy la participación, solamente voy a mostrarles rápidamente qué van a entregar en la fase 4, porque también ahí siempre hay una cuestión de que no se comprende lo que se solicita. La fase 4, se llama división del trabajo. Ustedes lo que van a hacer, como dice la instrucción, que a partir de la parte del recurso humano, ustedes van a elaborar su esquema de jerarquías. El esquema de jerarquías en cualquier ordenador, que ustedes lo pueden buscar en Google, ponen la palabra esquema de jerarquías, es un organigrama. El primer recurso que ustedes van a entregar en esa actividad es esta tabla que están viendo en pantalla. En esta tabla ustedes van a colocar en la primera columna el puesto, en la segunda columna las características del perfil, en la tercera columna van a colocar las etapas en las que interviene y en la última las acciones que van a realizar. Es decir, por ejemplo, puesto, encargado del proyecto, perfil, una persona, por ejemplo, de edad 18 a 29 años, con capacidad de liderazgo, capacidad de planear, organizar, dirigir y controlar un proyecto. Actividades fases en que va a intervenir. Pues va a intervenir en las tres fases porque es el más importante: inicio, desarrollo y concreción. Bien, acciones que va a realizar. ¿Cuáles son las tareas que va a realizar? Controlar a una plantilla de 50 empleados,
planear la organización del proyecto, gestionar los recursos del proyecto, etcétera, todo lo que vayan a hacer. Y así consecutivamente van a colocar cada uno de los puestos que van a trabajar. Posteriormente, que ya tienen esta tabla, ustedes van a elaborar su esquema de jerarquías, como les decía. Yo agarro el navegador y coloco esquema de jerarquía. Y nada más nos vamos a las imágenes. Y un esquema de jerarquía es un organigrama. El organigrama está compuesto por rectángulos. Hay algunos que, de hecho, la historia del organigrama viene de la parte de egipcio. En la parte piramidal se decía que en la parte de la punta estaba el faraón y en la planta de base que eran los esclavos. O sea que por eso se determina los esquemas o los organigramas tipo piramidal, donde en el puesto azul va la jerarquía máxima que son ustedes. En esto van los mandos directivos, mandos medios y la planta base. Así van a ir distribuyendo. Tiene que tener congruencia las líneas de comunicación. Por ejemplo, si yo coloco aquí el director del proyecto, aquí yo puedo, por ejemplo, colocar una secretaria, pero imagínense que yo aquí abajo coloque un contador y que yo diga, ¿cómo puede ser que la secretaria tenga donde mando sobre un contador? O sea, por naturaleza el contador tiene mayor jerarquía, entonces yo tengo que verificar que las líneas de comunicación estén correctas. Y posteriormente, cuando ya tengan su organigrama estructurado, el siguiente elemento que van a entregar es la contestación de las preguntas. ¿Por qué es importante la división del trabajo? Porque de acuerdo a Adam Smith, la división del trabajo nos dice que nos ayuda a maximizar la productividad, aumentar la eficiencia y delegación de responsabilidades y evitar la duplicidad de funciones. Eso es la parte importantísima de la división del trabajo. ¿Es importante mantener colaboradores en un trabajo? Definitivamente. ¿Qué pasa si no cuento con ellos? Lógicamente el proyecto no se puede llevar a cabo. Un proyecto que carece de recurso humano o de capital humano es un proyecto que no se puede hacer. O sea, es un proyecto que no va a tener una viabilidad, no va a tener factibilidad. Adelante, María Isabel. Buenas noches a Buenas todos. noches. Pues mi duda era esta en la cuestión del video. Sí se hace el video, pero igual se pone en la liga para enviarlo en el documento. Sí, de hecho, lo que van a entregar en su fase 3 es la parte de su presentación, su tablita, su URL de su video y su URL de su diagrama de flujo, o en su caso, capturas de pantalla del diagrama de flujo. Y sus fuentes de información. ¿Qué fuentes de información? Las tecnologías y las fuentes propias. Es todo lo que estarían entregando. Ok, gracias. A usted. Adelante, Tilia. El proyecto es de un centro de rehabilitación para drogadictos. Ahí tengo un poco de duda que los colaboradores, porque los mismos internos son los que dan las pláticas en el centro de salud. Y ahí sí tengo un poco de duda. Por ejemplo, es un proyecto de drogadicción, me dijo, ¿verdad? Pues es para sacarlos de la drogadicción. Ok. Si hablamos De del hecho, tema de drogadicción, ah, ¿qué personas pueden servirle a usted para hablar sobre el tema específico sobre drogadicción? Por ejemplo, yo puedo decirle que a lo mejor le pueda servir un médico, o le pueda servir un enfermero, o le pueda servir un químico. ¿Por qué me puedo decirle esto? Porque un médico les puede especificar a los jóvenes sobre los problemas en los que un psicólogo también les puede especificar sobre los problemas que puede acarrear el uso de drogas, ¿sí? Entonces también les puede ayudar un médico también porque les puede también decir qué pasaría si consumen exceso de drogas. Entonces, todos estos colaboradores que en su caso son los que le servirían a usted, eso es la parte de que, yo pienso, tengo un tema de drogadicción, la fuente es que ustedes investiguen sobre otros proyectos que ya están puestos en marcha. Ahí sí, ¿qué especialistas se requieren en un proyecto de drogadicción? Un médico, un psicólogo, un terapeuta, un enfermero, o sea, un capacitador, un programador neurolingüístico, lo que ustedes ocupen para poder hacerlo. Entonces, ese va a ser su personal. ok. Adelante, Herminia.
Buenas noches, asesor. Buenas noches, compañeras y compañeros. Buenas noches. Mi pregunta es, en la actividad le puse formar un grupo de personas interesadas en mi proyecto, que igual es de drogadicción, pero el mío es para difundir información a través de trípticos y carteles. ¿Está bien así formar? Sí, o integrar, como lo quiero ocupar, es un verbo de la metodología de Bloom, sí, está correcto. Ok, eso era todo, gracias. De nada. Adelante, Jacobo. Sí, asesor, buenas noches. Mi pregunta va sobre, ¿podemos ocupar el cuadro que nos mencionó ahí para hacer el organigrama? ¿Y todo lo podemos hacer en Canva también? Sí, adelante, lo pueden hacer en la tecnología que ustedes gusten. De hecho, ese recuadro que les acabo de compartir, pueden ocuparlo para que ustedes lo puedan hacer sin ningún problema. No, muy gracias. A usted. Adelante, Samantha. Buenas noches. Sí, iba a preguntar lo mismo, que si podíamos hacer el video en Canva para que se quede todo en una sola plataforma y no grabar en un lado y montar en otro, sino ahí Sí, mismo. de hecho, igual Canva les permite hacer diagramas de flujo. Igual en Canva, como es una tecnología emergente, lo puede hacer igual en esa tecnología. Ah, perfecto. O sea, no es necesario utilizar Ludochart y todas las que nos pusieron. ¿Sí se puede No, hacer en Canva? en Canva sí, porque de hecho Prepa Línea C tiene un convenio con Canva, entonces Canva sí es Sí. bienvenido. Perfecto. Muchas gracias, A asesor. usted. Adelante, Carmen. Buenas noches, compañeros, asesor. Entonces queda claro, ¿no? Que tenemos que ponernos en la posición de líder y devengar actividades con un psicólogo, con un médico, con la gente y no nos importarían los costos, porque ese sería nuestra empresa, esa es la idea de formar una empresa. Esa era, Esa es la idea de ajá, formar el proyecto, ajá, exactamente. los costos de materiales y todo eso. Ahora sí que estamos en un supuesto, aunque no lo podamos llevar a cabo, pero que entendamos cómo se lleva a cabo el desarrollo y hasta concretar la empresa, ¿no? Perfectísimo, Carmen. De hecho, Ya dijo la palabra correcta. Estamos en un supuesto de en que un estamos construyendo, supuesto, exactamente, estamos ajá. conociendo la estructura de un proyecto. El quien lo vaya a realizar posteriormente, lógicamente va a tener que reestructurar y ahora sí adecuarlo a su área de trabajo, adecuarlo a su área jurídica para que ya pueda. Pero la cuestión está en que conozcamos esa estructura que nos corresponde. Ok, muchas gracias. A Sí lo usted, entendí. para los estudiantes que tengan alguna otra duda, me pueden escribir en la plataforma, por favor, dado que ya se acabó el tiempo. Cualquier situación que tengan, de verdad, con toda confianza, escríbanme en la plataforma. Tengo duda en la parte de esto. ¿Será que está bien que coloque este perfil? ¿Está bien como lo estoy escribiendo? Con toda confianza. Yo prefiero que me pregunten antes de entregarlo para que así tengan la mayor calificación posible. Que tengan una excelente noche. Cuídense muchísimo. Nos vemos el día viernes. Adelante, Gracias. gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, buenas noches. Bendecida noche. Gracias.